Muy bien, con el placer siempre de saludarte, mi querido Manuel, cubano. Y sí, nos une un solo sentimiento, que es irle al Cruz Azul, ¿no? Incluso lo que no sabes es que luego Manuel y yo en un chat que tenemos ahí con varios amigos, cada que gana la máquina, pues obviamente decimos miro y miro el cielo y lo único que veo es azul, ¿no? Obviamente cuando perdemos contra el América, pues estamos enojados y no platicamos mucho, pero se da esa situación. Sí, cuando gana el América festejan Legorreta y Vicente Serrano, ¿no? Que les mandamos un saludo, pero bueno, esa es la triste realidad. Vamos con... Vicente le va a la América, no manches. No sí, manches. Eso es lo muchos no saben, pero le va a la América. Hijo de su madre. No, para que veas que nadie es perfecto. Dice Noti Ráfaga, hola, muy buenas noches, amigas. Ayunos cortitos, like, suscríbete, dale click en la campanita, millones de gracias, abrazo. Que hubo un programa épico este viernes, así que si lo pueden ver en repetición. Bueno, hasta las 2 de la mañana. Así es. Dice Lula Love, y también los une el amor a México y la 4T, así es. Y bueno, ahí está Luz Sánchez, bueno, ahí está. Yo ya no sé ni qué leer ni qué no, porque luego andan muy enojados por ahí los loquitos. Bueno, vamos con el tema, el primer tema, que fue el tema que yo creo más relevante, de los más relevantes de hoy, que la corresponsal de Proceso, Dalila Escobar, como que quiso crear un conflicto donde no lo hay, ¿no? Que es el cambio por diferentes circunstancias, y qué bueno que tenemos aquí, no fue a propósito, pero nos quedó como anillo al dedo que tenemos aquí al licenciado César Gutiérrez, que conoce a uno de los actores principales de esta nueva estrategia de seguridad, ¿no? Que es Omar García Harfuch, junto con la presidenta, y Dalila ahí como que quiere decir, pero ya no son los abrazos, no balazos, y la presidenta le puso un estate quieto, muy respetuoso, épico. Nunca vamos a dar la espalda, nunca nos vamos a pelear, siempre vamos a defender al presidente López Obrador. Y ahí tenemos el video porque el Cuba ya se está sobando las manos para hablar de esto. Nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender. Ahí que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no? De que queriendo que nos distanciemos, no nos vamos a distanciar. Nosotros ahora nos toca una responsabilidad, y esa responsabilidad, esa estrategia de seguridad tiene 4 ejes que lo hemos estado planteando. 1, atención a las causas. 2, fortalecimiento de la Guardia Nacional. 3, inteligencia y investigación, y 4, coordinación. Esas 4 estrategias. Ahora, vale la pena que vean los informes del Gabinete de Seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Él tenía una sección que se llamaba Cero Impunidad, porque hay esta idea de que abrazos no balazos pues era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación, tenía una frase que decía abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y en esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes, también. Entonces vamos a poner todo en su justo término. Y esta declaración, pues de esta persona, pues, que se haga cargo quien hizo la entrevista. Pues ahí está. Yo creo que todo se resume en el abrazos, no balazos, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Ahí está, la gente opina que Dalila cometió un error. Y bueno, licenciado, yo creo que aquí usted tiene que entrar para señalar su opinión sobre esta diferencia, entre comillas, que quieren sacar estos periodistas de la estrategia de seguridad, lo cual, creo lo explicó muy bien la presidenta, pues es diferentes circunstancias, diferentes personajes, diferentes grupos delictivos,
y sobre todo de diferentes cifras de inseguridad. El secuestro, curiosamente, ha bajado muchísimo desde que hubo cambios, desde que desapareció la extinta Policía Federal. Y otra cosa, llegamos de 28 homicidios diarios con Calderón cuando veíamos aquellas escenas. Hoy acaban de señalar que bajó a 20, todavía un alto, pero pues una tercera parte menos prácticamente. O sea, es diferente a cómo le entregaron el país al presidente, licenciado. Fíjate, yo siempre lo he dicho, Manuel, ¿no? Que se tergiversó la frase abrazos, no balazos. La frase fue muy sencilla. Abrazos para nuestros jóvenes y no balazos como en la guerra de Felipe Calderón. Pero posteriormente, por supuesto, lo tergiversaron diciendo que eran abrazos para los delincuentes, ¿no? Y obviamente pues sabemos lo mezquino que pueden ser muchos de estos personajes donde siempre tratan de manipular la conversación. ¿Y a qué es a lo que me refiero? A ver, la seguridad pública, la gente que entiende de seguridad pública sabe que no puedes tú llegar de un día para otro y acabar con la violencia. Tienes que hacer un trabajo, ¿no? Que tiene que ir, obviamente, como lo dice la presidenta, a las causas. Me parece que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador intentaron hacer mucho de este trabajo y fundaron las bases de lo que estamos viendo ahora. De entrada, la Guardia Nacional. El hecho de que se haya definido que la Guardia Nacional es una institución que ahora ya es una comandancia general y que forma parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional como una Fuerza Armada exclusivamente para la seguridad pública. A mí en lo personal, con todo y que atacaron y mintieron y tergiversaron de que eso era la militarización de la seguridad pública, pues es completamente falso, porque yo se los expliqué. ¿De dónde me puedes hablar de militarización de la seguridad pública si tenemos 32 secretarías de seguridad pública de los estados, más todas las municipales que son de corte civil? Lo que estás haciendo es proteger a la Guardia Nacional para que pueda haber una realmente continuidad en el trabajo y que puedan incluso tener ellos también espíritu de cuerpo, disciplina, leyes y reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la realidad es, y lo sabemos, el servicio civil de carrera en México es casi inexistente. ¿Por qué? Porque cualquier persona podía llegar y nombrar a un secretario de Seguridad Pública Federal, a un comandante o a un mando, simple y sencillamente porque así lo pensaban y lo querían y se terminaba dando, ¿no? Porque no se respetaba realmente el cómo se tenían que ir dando los ascensos. Si hubiera un servicio civil de carrera, pues entonces veríamos que quienes llegan a secretarios de Estado, pues es gente que realmente tuvo que recorrer por todo el camino. Igual en el Poder Judicial, que hablan tanto, ¿no? Es que la carrera judicial, ¿cuántos llegaron a ministras o a ministros que nunca tuvieron carrera judicial? ¿No? Muchísimos. O muchos que los terminaron haciendo magistrados sin carrera judicial y posteriormente pasaron a ministros o ministras. También se dieron los casos, es una realidad. Y me parece que la presidenta quedó muy claro, porque este tipo de preguntas incluso a mí me ha tocado que me lo hagan en muchos programas cuando doy alguna consulta o alguna entrevista, en estos programas que van contrarios a lo que el gobierno federal quiere transmitir de acuerdo a la estrategia de seguridad. Pero es que antes, ¿no? La estrategia era completamente distinta. Le digo, no, la estrategia dio las bases a lo que estamos viendo al día de hoy. Lo que pasa es que ahorita tenemos una estrategia que incluso desde que inician fue demasiado ambiciosa. Yo cuando escuché el plan de los primeros 100 días fui de las personas que dije, ojalá lo puedan cumplir, porque es demasiado ambicioso, ¿no? Entonces me parece que incluso la presidenta entendió por dónde iba la jiribilla, porque desafortunadamente yo puedo entender la línea editorial de cualquier programa, revista, medio de comunicación, periodista, etcétera, ¿no? Es muy personal. Pero parece que la tendencia de lo que busca a lo mejor ahora el semanario Proceso, porque yo recuerdo que era un semanario, ¿no? Abres una revista, ¿no? Donde tiene un portal de noticias y sale mensualmente, pues era una línea dura de crítica hacia el gobierno, pero ahora parecería que lo que intentan es forzosamente crear una historia de supuestos, caso contrario a cuando vivía don Julio Scherer, que hacía investigaciones muy puntuales. ¿Por qué hacen una pregunta de este estilo? Para ver si la presidenta hace un comentario tratando de deslindarse
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o haciendo algún comentario de crítica para poder decir ahí, ya ven, entonces el presidente sí estaba mal. Y como la presidenta tiene una agudeza que hay que reconocer, la cachó en el aire y por eso le dijo, a ver, tú quieres que yo te conteste algo que no te voy a contestar. Y me parece que fue muy clara, le explicó cuáles son los ejes, ¿no? Y cuando posteriormente la periodista de Proceso intenta hacerle alguna pregunta que tiene que ver con cuestiones de seguridad y de investigación, le dicen, mira, ¿por qué no te esperas a que el día de mañana que va a venir el gabinete de seguridad les puedas hacer esa pregunta? Porque ellos tienen la información como para poderte contestar. Parece que no solo fue muy clara, sino también le dijo, yo lo que tengo conocimiento está aquí, los demás datos que me estás pidiendo que sean los encargados de cada una de las áreas para que te den respuesta puntual. Así es, y luego, bueno, ahorita el cubano también tiene su opinión, ya se está riendo, pero también le dijo la presidenta a Dalila, dijo Dalila, no, es que mañana ya no me va a tocar preguntar por la tumba, le dijo, no, mañana pregunta, y ya como que se quedó. También le dijo otra cosa, cubano, que a mí me daría vergüenza que me lo dijeran, que le dijo, pues investiga, ¿no? Se investiga el caso de, ahorita lo vamos a comentar, sí, ahorita es más. Dos madrazos muy buenos le metió. No vamos a cerrar ahorita el tema, ahorita le vamos a preguntar a Lick eso, pero Cuba, ¿tú cómo viste? Mira, Dalila es una provocadora que va ahí a tratar de provocar errores en la presidenta, como estoy de acuerdo con lo que dice Lick, tiene una agudeza, es más trucha que la fregada, y le puso unos muy buenos cachetadones con guante blanco hasta poner en duda su capacidad como periodista, al decirle, es que no entiendo tu pregunta. A ver, vuelve a hacerla porque no sé qué estás preguntando, estás dando mucha vuelta. Es decir, la enredó, la sacó de sus cabales, es decir, la hizo garra. Fue épica la pataliza que le metió al decir, por ejemplo, que contra Andrés Manuel nunca se va a poner contra Andrés Manuel. Eso es algo muy precioso de la doctora que de verdad nos llama mucho la atención. Y de verdad, Dalila no tiene ni idea de lo que están preguntando porque son, mira, cualquiera que sepa de seguridad, cualquiera que sepa de armas, de cuerpos armados, Andrés Manuel fue el rompehielo. Andrés Manuel fue que abriendo el camino. Cuando Andrés Manuel llegó tenía una policía federal corruptísima, con muy pocos elementos, sin cuarteles, y Andrés Manuel creó ese monstruo que hoy es la Guardia Nacional. Le dio las bases, le dio sus cuarteles, generó una cantidad de policías que ya están casi en los 130,000 policías de la Guardia Nacional. Y hoy la presidenta cuenta con un cuerpo disciplinado que pertenece a la Sedena, que está administrado por la Sedena, que tiene preparación y entrenamiento de la Sedena, pero además tiene preparamiento policiaco y en derechos humanos y están como policías y así actúan. Entonces, hoy la presidenta tiene las armas que no tenía Andrés Manuel cuando empezó. Andrés Manuel no iba a declarar una guerra estúpida, porque primero es un humanista y no iba a hacer eso. No iba a hacer lo que hizo Calderón, de empezar a balacear y a matar y a no dejar a nadie vivo. Eso no lo iba a hacer. Ahora la presidenta tiene una base jurídica, con una Guardia Nacional fortalecida, con un equipo de seguridad mucho más preparado, con un equipo de inteligencia más preparado, que le tocó al presidente crear todo eso. Él fue el que fue abriendo como los rompehielos, el paso al norte. Él fue el que lo fue haciendo y le costó mucho trabajo, y con todo y eso, fíjate, con todo y eso, sin tener las herramientas, tener corrupción en todas las policías municipales, estatales, federales, en las aduanas, en todos lados, tenía la corrupción que salía por los ojos del país, fue capaz de disminuir la tendencia que traía los homicidios, los secuestros, el robo de vehículos y todo. Se puso las pilas, las mesas de seguridad y construcción de la paz. Fue algo muy fregón, y en los estados que no funcionaron, como aquí en Chihuahua, es porque la gobernadora ni se paraba, ni le interesaba. Entonces, yo creo que el presidente hizo un gran trabajo y hay que reconocérselo. Hoy Claudia tiene un respaldo brutal de un chorro de gente. Por cierto, acaba de sacar una encuesta ahora que tiene 81% de aprobación, el 81%. Entonces, tiene hoy un respaldo de una Guardia Nacional, de una Procuraduría, de una Fiscalía, ya está más entrón, tiene más fortaleza para combatir el crimen, tiene más inteligencia, y ella ya puede crear una estrategia basada en eso que creó el presidente. Entonces, cuando el presidente dijo abrazos y no balazos, uno era quitarle a los jóvenes al crimen organizado, sacarlo de las calles,
y yo trabajé en eso, a mí no hay quien me cuente, yo vi cómo es el programa de los jóvenes construyendo el futuro y lo que han funcionado y lo que de verdad las oportunidades que han dado los chavos, pero no solo eso, fueron las becas Benito Juárez, las becas jóvenes escribiendo el futuro para que los chavos no abandonaran la universidad y la secundaria y la prepa. Entonces todo eso ayudó a quitarle ejército al narcotráfico y oportunidades. Eso lo creó el presidente. No podía enfrentarse al narco con la fuerza que tenía, no lo podía hacer, era una locura. Era volver loco el país y hacer la misma estupidez que hizo Calderón. Fue mucho más inteligente, trabajando poquito a poco, fue creando la Guardia Nacional, fue mejorando el sistema de seguridad. Y hoy tenemos eso y son los resultados que se están dando, los resultados que se están dando con Ejército, con Sedena, con Guardia Nacional, es producto de una preparación previa que tuvo el presidente de la República. Entonces, Dalila es una provocadora. Qué bueno que le taparon la boca de una manera épica. Es la reina Lilé, pero un poquito más inteligente, pero en el mismo nivel de provocadora, de indecente, de falta de respeto, porque de verdad le habla a la presidenta así con cara de desprecio, pero hoy la sentaron de un madrazo, ¿verdad, Manu? De un madrazo la sentaron. No, pero fue con mucha elegancia, o sea. No, sí, fino. Fue porque es que fino. Sí, le metaron la madre y la dejaron cagar la risa, como dicen. Pues con guante de seda, porque cuando le dijo, pues investiga. De hecho, vamos a hablar de ese tema, porque sí queremos aprovechar que está aquí el licenciado. A ver, licenciado, cuando sacó la reportera, la corresponsal Dalila Escobar, el tema de Salvador Cienfuegos, que apareció en un evento conmemorativo, la Marcha de la Lealtad, vuelven a sacar todo el tema del arresto en Disneylandia. Y de hecho, la persona que nos explicó a varios medios por qué está ahí Cienfuegos, que no estamos diciendo que sea una buena persona, ni que sea agradable, ni que sea buen tipo, yo dudo que lo sea, pero la persona que nos explicó que por protocolo se le tiene que invitar es este señor que está aquí abajo. Entonces, tenemos un video que la derecha, la oposición derrotada, dice que es que la presidenta se enojó. Yo nomás veo que es una persona que ya, ante la necesidad de una persona que vaya en plan de golpear, pues le volvió a explicar lo que ahorita nos va a volver a explicar el licenciado de por qué Cienfuegos sigue yendo a estos eventos en su calidad de personaje ya retirado. Vamos con el video. general. Texto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es... A ver, vamos con calma. Te conmino a que, siendo reportera, hagas una investigación y no la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera. La Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces, te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información, porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? Precisamente se lo comento porque yo recuerdo bastante bien aquí en la cobertura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador cómo se dieron los hechos, cómo se dieron de manera cronológica. Si gustas, el fiscal general de la República puede contestar, porque es importante que hagas la investigación y que todos hagan la investigación. Se presentó aquí, se presentaron los datos, se presentó cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo recordamos, presidenta, tiene que ver mucho con el asunto de lo que le pregunto es, no es que no se le llevara a cabo un juicio y que por eso se determinara que no fue responsable, sino que en realidad fue una situación de un acuerdo entre Fiscalías de México y Estados Unidos. No hubo causas, no hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En México, hubo pruebas. Y en Estados Unidos. Lo que recordamos es que México se encargó. Bueno, te conmino a que hagas bien la investigación y mañana que viene el fiscal general de la República, que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. Bueno, como señalaba, lo va a volver o lo va a explicar la persona que lo explicó por primera vez, que es el licenciado César Gutiérrez. Pero lo que yo entendí y lo que entendimos los que leímos, lo que leímos al licenciado y lo que leímos medios, es que a Cienfuegos lo implicaron de oídas con unas fotocopias de mensajes de BlackBerry, ¿no? O sea, que esa era la prueba y que esa prueba pues era muy endeble. Pero este tema,
es lo que yo entiendo. De ahí se agarran los Aristeguis y Rompevientos, esos personajes, para decir, no, es que los medios alternativos defienden a Cienfuegos. Aquí nadie ha defendido a Cienfuegos, ¿eh? Yo no lo he defendido, Cuba no lo ha defendido. Pero bueno, licenciado, o sea, ¿por qué nuevamente, por qué liberaron a Cienfuegos? ¿Por qué aparece en este evento por protocolo? ¿Y por qué insisten estos personajes en volver a sacar ese tema, licenciado? Bueno, antes que nada quiero saludar a Rafa, que ya vi que está por aquí compartiendo con nosotros. Le mando un abrazo. Rafita, un abrazo. A ver que se le quiere y se le estima mucho. Mira, yo lo expliqué en algún momento. Recordarán que en el 200 aniversario del Heroico Colegio Militar hubo un evento que se realizó allá en Veracruz, donde fue la sede del primer colegio militar que hubo en este país, y que la gente preguntaba que por qué Cienfuegos había estado presente. Entonces yo expliqué en aquel momento que en primer lugar porque él había sido director del Heroico Colegio Militar, ¿no? En segundo, incluso lo expliqué en alguna ocasión cuando Anabel Hernández señaló que dentro de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador había designado como asesor del alto mando al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y les expliqué también que todos los secretarios de la Defensa Nacional que terminan como secretarios de la Defensa Nacional no pasan al retiro y se convierten en asesores del que esté como secretario de la Defensa Nacional en ese momento. Y esto no es porque se le ocurrió alguna ley o reglamento militar, es porque existe un decreto presidencial del 30 de enero de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación, siendo presidente Luis Echeverría Álvarez, en donde él publica y se ordena por medio de este decreto que para aprovechar la experiencia de los secretarios de la Defensa Nacional, ellos no pasarán a la situación de retiro sin importar la causa, por lo que se convertirán en asesores del que sea secretario de la Defensa en ese momento. Se llaman asesores del alto mando y nada más por ese simple hecho forman parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ok. Incluso hice un video que subí a mis redes sociales en donde explico por qué se invitó a la Marcha de la Lealtad al general Cienfuegos. En primer lugar, porque él sigue siendo parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional por este decreto presidencial. Y en segundo lugar, porque el general Salvador Cienfuegos fue director del Heroico Colegio Militar. Y recordemos que la Marcha de la Lealtad se celebra todos los 9 de febrero de todos los años, porque es la forma en que el gobierno refrenda su compromiso con en este caso, la presidenta de la República, que es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum. Y como fueron cadetes del Heroico Colegio Militar, los que acompañaron en su momento a quien era presidente de México poco antes de ser asesinado, que era Francisco I. Madero, ¿no? Recordemos que ellos lo acompañan por Paseo de la Reforma, por eso hemos visto que todos los 9 de febrero se da la Marcha de la Lealtad, se conmemora este hecho, y obviamente, pues quien lo encabeza, pues es la presidenta de México. El hecho de haber visto a Salvador Cienfuegos ahí es por ese motivo. Así lo explican un decreto presidencial y las leyes y reglamentos militares. No es porque ella lo invitó, no es por ninguna otra situación. Así como en su momento lo expliqué, el por qué el general Salvador Cienfuegos había estado presente y había recibido un reconocimiento allá en Veracruz en el 200 aniversario del Colegio Militar, lo mismo sucede en este caso. Para que la gente lo pueda entender, es parte de las leyes y reglamentos militares, del ceremonial militar, pero además porque existe un decreto presidencial que se encuentra vigente, en donde el general Salvador Cienfuegos no está en el retiro, por más que ya sabemos que desde hace varios años, más de una década, dejó de ser secretario de la Defensa Nacional, por una cuestión muy sencilla, porque él ahora forma parte de ser asesor del alto mando y por ese simple hecho forma parte de la estructura de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la plana mayor. Así está estructurado
por ese decreto presidencial que todos los exsecretarios de la Defensa Nacional forman parte como asesores del actual secretario de la Defensa Nacional. Licenciado. Pero fíjate, incluso yo lo decía, a mí me molesta más ver a un personaje como Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional con Ponce de León y que fue acusado en su momento e investigado por delitos de lesa humanidad por la famosa guerra sucia de los años 70, en donde a él directamente se le imputa haber desaparecido a indígenas de Guerrero y a maestros rurales del estado de Guerrero y se le premió siendo secretario de la Defensa Nacional. Entiendo por qué se encontraba presente. Fue director del Heroico Colegio Militar y es exsecretario de la Defensa Nacional. Para fines legales, él es asesor del alto mando y forma parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así está estipulado conforme a la ley y el decreto presidencial. Quien tenga duda, que se meta al Diario Oficial de la Federación y es 30 de enero de 1976. Licenciado, ¿y ese decreto se puede cambiar, ese decreto? ¿Se puede, la presidenta lo puede cambiar? Recuerda que para que queden sin efecto un decreto presidencial tiene que existir un proceso legislativo para que se pueda llevar a cabo. Y estamos hablando desde hace 48 años. No creo que lo cambie. No sé porque es del año cuando yo nací, por eso saqué rápidamente las cuentas, pero eso fue desde hace 48 años. A ver, hay ejemplos que luego la gente me dice, ¿a poco es cierto, licenciado? Fíjate, es algo que yo les he propuesto. Y creo que es algo que la presidenta de México podría hacer, ¿no? En su calidad de presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos que existe un aeropuerto que se llama Felipe Ángeles y todos sabemos que Felipe Ángeles fue un héroe revolucionario. Se atoró. Sí, se atoró el licenciado, ¿verdad? Bueno, estamos esperando a que regrese el licenciado. Le mandan saludos, dice Alejandro Laureano. Yo ya no regresaba a la mañanera. Masca dice, no cambian estos mediocres, chayoteros. Sí. Tomás R.B. Dalilo, mañana te conmino a llevar este video a la mañanera del pueblo. Dice Belia Campos, qué vergüenza no sabe preguntar siendo disque reportero y periodista. ¿Tú cómo viste esta? Bueno, esto ya lo vamos a ir terminando, pero dice Masca, ¿qué pasó con Marcelino? Dijo que venía esta semana, déjale escribo y andó todo el fin de semana en la sierra con la sierra, bueno, mira, mano, de verdad yo me lo eché completo porque de verdad me reía lo pendejo porque hizo el ridículo totalmente. La presidenta es muy fina. Ahora me doy cuenta porque Andrés Manuel decía yo soy fresa al lado de Claudia y sí, era fresa, era muy fresa Andrés Manuel. Claudia no entiende y le contesta como se merece y con la firmeza, sin faltarle respeto, sin abusar de su poder, pero la sienta de un putazo cuando le digo, hagan la investigación, te convino acá, no eres periodista, haz la investigación. Es decir, saca la investigación de lo que te estoy preguntando. ¿Por qué me preguntas a mí si tú lo puedes sacar? Y lo que te falte mañana te decimos. Eso, y otra, cuando le empezó a decir, no te entiendo la pregunta, es que no entiendo qué me quieres preguntar. Dos, otra cosa, se pasó como Reina Aide, hizo 1 millón de preguntas. Yo no la dejo entrar más a la mañanera por abusar. No, bueno, ya sabemos. Por abusona. De verdad, dan pena esos periodistas. Esa señora da pena. A mí me tocó en una vez que acompañé al presidente aquí a Juárez, ya siendo presidente. Sí. Y me tocó en los burritos Villamá parar y verla. Y de veras, da. No, pues en el sentido de que ves que está, nada más está viendo qué saca y vigilando qué comía el presidente y si comía y si pagaba. Ahí ya llegó el leak. Desgraciadamente, saludos, Lick. Desgraciadamente ya, no te. Seguí platicando y no me he dado cuenta que ya sí, Pero fíjate, para no hacer el cuento largo, tenemos a un héroe de la revolución que incluso hay un aeropuerto con su nombre, pero que legalmente se encuentra él como un delincuente que cometió un delito dentro de la jurisdicción militar y dentro del foro militar. Entonces, él se encuentra sentenciado por un consejo de guerra extraordinario. Me parece que es una oportunidad como para que la presidenta de México pueda dar el indulto presidencial, obviamente, por esta situación. Y yo sé que a lo mejor para mucha gente no será relevante, pero me parece que para su familia
sí sería un hecho importante porque se le reconoce que fue un héroe revolucionario. Así hay muchas situaciones dentro del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México y que tiene que ver con estas leyes y reglamentos militares, pero que a lo mejor muchas veces no han tenido la capacidad para poderlo comunicar con la sociedad mexicana. Entonces, por eso muchas veces se puede tergiversar por estos medios de comunicación que nada más están buscando siempre alguna nota. Hay que recordar que hubo medios de comunicación en su momento que todo lo que diga el presidente de México, en este caso la presidenta de México, es ir a favor para tratar de defenderlos. ¿No tuvieron el cinismo de salir a defender a Genaro García Luna? Sí, es cierto. Y dicen que no hay pruebas, pero ahora quieren venir y decir, no, y es lo que yo te decía, yo no le voy a lavar la cara al general Salvador Cienfuegos porque ese no es mi trabajo. Lo único que yo sí dije, y está publicado, pueden checar mis columnas en La Silla Rota. Yo primero dije que lo iban a detener. Recibí cientos de mentadas de madre, me dijeron que yo estaba loco, y a los 3 días lo detuvieron. Posteriormente publiqué que lo iban a repatriar a México. Me dijeron lo mismo, 50 mentadas de madre, y lo repatriaron a México. Después me preguntaron, y es muy famosa esa entrevista, porque me hizo Carmen Aristegui, con quien, por cierto, tengo más de 2 años que no me dirige la palabra, y que me pregunta abiertamente, César, ¿qué va a pasar con el general Salvador Cienfuegos? Y le digo, no va a pasar absolutamente nada, va a llegar a México como un hombre libre, porque él sigue siendo general de división en el activo, por haber sido exsecretario de la Defensa. Le comento exactamente esta situación de lo del decreto presidencial de Luis Echeverría. Le van a decir que hay una investigación en su contra y en unas semanas veremos que con lo que mandó Estados Unidos, recordemos que ya habían mandado la información de la investigación que existía, luego lo van a exonerar porque de acuerdo a lo que mandan de Estados Unidos, no sé qué hubiera pasado si Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos, es juzgado en Estados Unidos, lo desconozco, pero lo que mandaron en México como investigación no alcanzaba ni para una administración pública. Y te voy a poner un par de ejemplos, Manuel, cubano. Dicen dentro de estas capturas de BlackBerry que hay que recordar que de acuerdo a la investigación ellos señalan que fueron tomadas vía satelital, incluso con inteligencia militar, pero esto era porque ellos estaban sobre un grupo de criminales del estado de Nayarit que estaban ligados con el que era fiscal general, que era Edgar Beitia, que lo conocían como el Diablo, ¿no? Quien en teoría iba a ser testigo protegido contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Y qué es lo que sucede? En estas capturas de pantalla señalan que supuestamente tenían a un informante, sobrino del líder de este grupo criminal, que presumía tener una relación directa con el general Salvador Cienfuegos. Y le preguntan en estos mensajes que si ya lo vio, le dice que sí, le dice cómo es, y le dice, es chaparrito, chapeadito, gordito y de ojos verdes. Nada que ver. Yo conozco al general Salvador Cienfuegos porque cuando yo fui cadete en el colegio militar, él era coronel y era el comandante del cuerpo de cadetes. Me tocó forzosamente que fuera el comandante del cuerpo de cadetes cuando yo fui cadete del colegio militar. Y yo mido 1,84 m, el general Salvador Cienfuegos es más alto que yo. Yo tengo la tez morena, el general Salvador Cienfuegos es con tez todavía más oscura que yo. Es una persona que mide cerca de 2 metros y tiene los ojos café oscuro. Por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver. Y yo lo dije en su momento, ¿no? Que al general Salvador Cienfuegos se le puede investigar por muchos hechos, ¿no? Que incluso se dio en México en cuanto a su administración. Pero que carece de lógica el hecho de que supuestamente haya apoyado a un grupo criminal menor cuando, pues nada más, no vayamos tan lejos, Manuel. La gente luego no ubica cómo es la forma de pensar de los militares, no ubica la forma de pensar de los generales, pero no entiende la forma de pensar de los generales de división, que es el grado del ejército. Y ellos dicen, es una broma entre ellos, pero es una broma muy en serio, que mientras no haya generales de multiplicación, el general de división es el grado máximo del ejército. ¿Cómo se prestarían para tener una relación de negocios con un grupo menor del narcotráfico? Pues mejor lo tendrían con los grupos importantes. Pero aparte, ¿cuáles las ganancias que le podrían dar? Porque nunca indicaron cantidades de dinero. Y no vayamos tan lejos. Si el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional es de más de 100,000 millones de pesos, imagínate si él quisiera hacer algún negocio, pues no vayamos tan lejos. Eso es anual, con que agarrar el 1%,
estamos hablando de 100,000 millones de pesos, pues son 1,000 millones de pesos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te vas a arriesgar a hacer negocio con narcotraficantes? Pero de ahí a que yo salga a defenderlo, no. Hablo de lo que dice el expediente legal. Por supuesto que siempre va a quedar el estigma y siempre va a quedar la duda, pero de ahí a que digan, es que esto es un reto para el gobierno de los Estados Unidos, no. Simple y sencillamente hay un decreto presidencial y están las leyes y reglamentos militares y el ceremonial militar. Él fue director del Heroico Colegio Militar, además fue secretario de la Defensa Nacional y forma parte, ¿no?, de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional como asesor del alto mando. Es así de fácil, porque aquí hay otra pregunta. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Cienfuegos fue? Si hubieran invitado al general Cienfuegos por protocolo, porque así es como se hace, y no hubiera ido, a lo mejor lo hubieran tomado como un acto de molestia donde él no apoya a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y entonces él es el que se hubiera metido también en un problema. Entonces, aunque no lo creas, hay muchos reglas no escritas dentro del ejército que por eso se hacen las cosas como se dicen. Pues ahí está. Y no está condenado, por tanto no es culpable, entonces puede hacer lo que le da la gana. Así es. Bueno, vamos con el siguiente tema para te acuerdas 2 temas que nos faltan, ya nos extendimos y qué bueno que lo explicamos tal cual. El periodista Manuel Hernández Borbolla, que trabaja en RT, nunca lo ha ocultado, publicó un video que salió en la escuela, en las páginas web de la escuela Septien, donde invitaban a un curso de periodismo patrocinado por USAID. Y ahí en esta lista, mira quiénes salen. Sale esta persona, Penilei Ramírez, mira ahí, esquina superior izquierda, USAID. Y patrocinado, esquina superior derecha, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, diplomado de periodismo de investigación. Bueno, pues ahí está. Hasta con beca, mira, por si les interesa. Pero a ver si podemos volver a poner el video, porque hay 2 personajes ahí interesantes. Está esta señora Penilei Ramírez, pues, que tú la conoces, cubano, anti-Cuba totalmente. Y está este otro señor buena ondita, Temoris Greco, también viejo conocido ahí, está Raúl Olmos, otros de la vieja escuela, pero está este señor que sale ahí con Astillero y con, ya sabes, con quién. Que curiosamente siempre terminan apoyando las posturas de la derecha, aunque ellos dicen que son la superizquierda más radical que hay. Mira, ubico a Penilei Ramírez y ubico a Temoris Greco por su trabajo periodístico. No los conozco personalmente. Pero la verdad es que no quisiera hacer un comentario en específico sobre los periodistas, porque sí vi que Temoris hace como un reclamo de haberlo metido en esa lista, y incluso, si no estoy equivocado, sale la Carlos Septien, que es esta escuela de periodismo que organizó esto, a señalar que sí fue invitado Temoris, pero que no aceptó el trabajar en ese sentido. Entonces, por lo menos a mí, lo que me hace ver es que él pues, no formó parte de esto, y no me gustaría hablar a lo mejor de algunos otros periodistas que no conozco lo demás. Lo que sí puedo decirte es que la USAID como tal, todos sabemos que ha sido utilizado siempre como una organización con la intención y con la idea de estabilizar proyectos y de estabilizar países, que son utilizados para los famosos golpes de estados blandos. ¿Por qué? Y hay que entender algo. Así como nosotros estuvimos viviendo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador un famoso lawfare, que es la famosa guerra jurídica, que era que no importa lo que el presidente quiera hacer, todo lo vamos a detener por medio del Poder Judicial, y lo vimos. No querían que avanzara ninguna de las obras porque se amparaban terceros sin ningún interés, y el Poder Judicial ordenaba que suspendieran los trabajos de construcción. Estuvimos viendo cómo no se autorizaron en su momento lo que fue el plan A y el plan B, por eso llegamos al plan C, y vimos cómo tuvimos una Suprema Corte que siempre se quiso vender como que lo que intentaba era proteger los derechos de los mexicanos, pero que en realidad lo que buscaba era ir en contra de los proyectos de nación que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que si hubieran tenido posibilidad lo hubieran intentado también con la doctora Claudia Sheinbaum, que hay que recordar que incluso lo intentaron con la reforma al Poder Judicial. Habiendo ley y ya habiendo sido publicada en el diario oficial de la Federación y entrado en vigor, hubo una jueza que se atrevió
a insinuar que iba a ordenar el arresto de la presidenta de la República y del director del Diario Oficial de la Federación por publicarlo. Incluso al día de hoy seguimos nosotros viendo que esta asociación de jueces y magistrados promovió un par de amparos que incluso uno de los jueces formaba parte 3 días antes de esa misma asociación. Según él renuncia y posteriormente él mismo se autoriza, porque formaba parte de esa asociación, una suspensión en contra de la conformación del comité de evaluación para que se pueda seguir adelante con el proceso de votación para el Poder Judicial. Y ahora vemos que incluso el Tribunal Electoral hoy sacó una resolución donde señala que los ministros deben de abstenerse de ir a una votación en donde son temas de carácter electoral que no les corresponden a ellos. O sea, incluso al día de hoy seguimos viendo esta problemática y esa injerencia del Poder Judicial. Entonces, cuando hablamos de la USAID, no, por supuesto, y para no caer en una situación como lo que pasó con Temores Greco, que él dice, no es cierto, yo no formé parte, y que vemos a la misma escuela Carlos Septién, que es la escuela de periodismo, salir a decir, efectivamente, su nombre sí estuvo, porque lo invitamos, pero él no aceptó, entonces no recibió ningún dinero, ni nada. Pues no me gustaría hacer algún comentario, ¿no?, donde alguna otra persona pudiera decir, oye, usted está asegurando un hecho que no le consta, ¿no? Con todo y que yo nunca he estado de acuerdo con muchas de las líneas de investigación de Penilei Ramírez, tampoco me atrevería a decirlo, aunque parecería obvio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la certeza de los pelos de la burra en la mano, no me gusta hacer una aseveración, ¿no? Pero de la USAID sí podemos hablar. Ha sido utilizada a nivel mundial, ¿no? Y que siempre va con la intención de tener ciertos controles. Porque incluso ahora vemos que llegó incluso Donald Trump y públicamente se hizo el conocimiento en que se utilizara todo este dinero. Imagínate, pues por eso en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, cuando era presidente, ordenó la desaparición de tantos fideicomisos, porque resulta que teníamos fideicomisos que incluso le pagaban anualmente millones de dólares a los hijos de Salinas, a los hijos de Cedillo, a los hijos de Fox, porque simple y sencillamente habían creado, ¿no?, la situación financiera para que el gobierno siguiera dándoles dinero sin necesidad de justificar ni de pagar. Entonces, cuando el presidente dijo, ok, ustedes están utilizando el dinero de los mexicanos para robárselo, no, mejor vamos a apoyar a quienes más lo necesiten. Por eso ha sido la grave molestia, tanto de intelectuales, ¿no?, como de medios de comunicación, como medios, como políticos, etcétera, porque el gran negocio en este país era vivir del erario. Ahora, cuando tienes que vivir de tu sueldo, entonces ya no les gusta. Pues es que eso es lo que ha sido siempre la administración pública. En teoría lo haces por vocación, no porque te quieres enriquecer. No, pues, no sé qué opinas, Cuba, pero pues qué curioso que el nombre de este señor y de algunos otros estuvo ahí en la publicidad, y hasta ahora que se difunden estos vínculos con USAID, que USAID sí dio dinero, no solo a medios de México, a medios de Rusia, en China, en Cuba, en los propios Estados Unidos. Salió ahora que le dieron dinero a Politico.com, al New York Times, o sea, pura propaganda. Y respecto a Penilei Ramírez, Cuba, para darte la palabra ya para cerrar este tema, recordemos que esa señora fue parte de una campaña que durante lo peor de la pandemia se dedicó a difamar a los tratamientos de Rusia y de China, simplemente por un tema ideológico, y de Cuba. Pero bueno, junto con Lili, sí, porque son parte del mismo grupo y hacen nada sincronizados. Pero bueno, adelante, Cuba. Mira, la USAID no solo eso, la USAID ha promovido ataques terroristas en Cuba, ¿sí?, para atacar a la revolución cubana, de hacer quema de cañaverales, de fábricas. Entonces son los terroristas y pertenecen a la CIA. Ahorita estaba viendo una nota, y si nos puedes poner a los tres, porque esto al licenciado le va a encantar, si nos puedes poner a los tres, Marvel. El 50% de las armas que llegan a Ucrania, ¿sabe dónde están, Milik? A ver si nos podrá poner a los tres, Marvel. No se puede. A ver. Ay, ¿qué me dice Marvel? Ya estamos los tres, Cuba. Ok. ¿Sabe? El 50% de las armas que mandan a Ucrania
dicho por este periodista muy famoso norteamericano, llegan al narcotráfico mexicano. Correcto, incluso también un senador de los Estados Unidos confirmó la información. Brutal. ¿Sabes lo que es eso? Eso es brutal. Brutal. Lo que quiere decir que está armando al narco. El gobierno de Ucrania también es parte, es terrorista entonces. Así es. Entonces el gobierno de Ucrania hay que catalogarlo como terrorista, según las leyes del Chester Cheto con peluca. Porque ellos están enviando, y ese armamento, ya te imaginarás lo que están mandando, hasta los drones, esos que están utilizando ahora los narcos. Y ahora que atacaron a un general, creo, ¿de dónde creen que salieron esos drones, no? Sí. Sí, son drones de FPV los que están usando en Ucrania. Entonces, yo creo que también habría que llamar al embajador de Ucrania aquí y poner más filtros en las aduanas, aunque por el sur se pueden meter mil cosas, me imagino. Entonces, hay que proteger más nuestra frontera, pero la USAID ha promovido todo eso. Acuérdate, ¿quién provocó el Maidán? ¿Quién fue? Ellos. Ellos mismos. Andaba esa tipa Victoria Nuland ahí de inteligencia repartiendo galletitas ahí a los así es. ¿Quién debilitó al gobierno sirio? Ellos. Así es. Entonces, no hay que extrañarse. Mira, los gringos, y yo hoy puse un mensaje en mi Facebook que dice: Putin, no negocies con Trump, ese no es un tipo de palabra. De verdad, no es un tipo de palabra. No puedes negociar con un loco, con un esquizofrénico. Ya lo sabe Putin, ya lo sabe. No, Putin, ya le dijo, hay un abismo entre usted y yo. Así le dijo Putin. Sí. Y muy feo, Y ahora, con su lío de que quieren interceptar los barcos petroleros rusos en el Báltico, yo voy a ver quién es el macho que se atreve a hacer eso, porque él le dijo a Rusia: si agreden a un barco petrolero ruso, lo consideramos un acto de guerra. Se acabó. Le van a caer a cohetazos. Entonces, yo te digo, la USAID lo que ha hecho es desestabilizar el mundo, como lo ha hecho Estados Unidos, hombre. Estados Unidos es el país que más sufrimiento ha causado en la tierra. ¿Ves lo que quiere hacer con la franja de Gaza? ¿Ves lo que ya se rompieron las pláticas? Ya viste, mano, ¿no? Que ya no van a entregar más rehenes los de... No, pues ya sabíamos que era para que no hubiera conflicto en la toma de posición. Ya se jodió todo eso. Es decir, no se puede, como decía Che Guevara, no se puede confiar en el imperialismo yanqui, pero ni tantito así, y menos en Donald Trump. Ya rompió el tratado que había hecho con la presidenta de no aranceles, ya le metió al aluminio y al acero. Pues que no le vendamos acero. Ellos mismos se perjudican porque su industria de la construcción, de aeronáutica, de automóviles es con acero. O sea. Y fíjate, él está pensando, Milik, en las tierras raras de Ucrania, en los titanios de Ucrania, y ya los rusos se chingaron todo eso. Ya los rusos tienen la mayor cantidad de tierra rara, titanio, todo, petróleo, gas, ya tienen todo, y se van a meter, ya están preparando la defensa de Kiev. Antes que se acabe el año, los rusos se tragaron Kiev, tienen destruido al ejército ucraniano. Entonces, no van a tener arreglo. Yo no sé qué van a hacer. Su industria aeronáutica va a subir de precio brutalmente por la cantidad de acero y aluminio. Un avión está basado en aluminio, la mayor cantidad, y más los aviones de transporte en aluminio y aleaciones de aluminio y titanio. ¿Sí? El acero para la construcción, el acero para toda su empresa. Los automóviles, Cuba. O sea, estos carros horribles de Stellantis, los Jeeps, ya están a $100,000. ¿Cuánto más van a subir? Ya vio cómo le pusieron los mexicanos a la Cybertruck, mi querido licenciado. No. El raspahielo. Dicen que parece un raspahielo eso de... Con el que te daban la nieve esa de limón, ¿no? Cuando éramos chamacos, ¿no? Me tocó el otro día que mis hijos probaron un raspado. Nunca habían probado un raspado. O sea, hay cosas que no puedo creer. Me tocó subirme a un carro. A mí me gustan mucho los carros antiguos, ¿no? Aquí en México salieron unas que se llamaban Caribe Pro, que fue la primera versión del Golf, por así decirlo, pero en aquel entonces en México se le pusieron nombres apropiados a nuestra cultura. Entonces, en vez de Jetta se llamaba Atlantic, ¿no? Y la Caribe Pro me acuerdo que a mí me encantaba y había un amigo que tenía una y le dije, déjame dar una vuelta, y mis hijos se quisieron subir conmigo. Y los dos que están sude y sude, y les digo, ¿y por qué no bajan el vidrio? Es que no tiene botón.
¿Cómo que botón? No sabían cómo bajar una La palanquita. manija del vidrio. Les digo, es que se hace así, me dicen, wow, como bicicleta, me dicen. Para que veas, ¿no? Como, pues sí, hay cosas que uno desconoce. Ahorita el raspado, pues sí, lo llevé a probar un raspado. Míralo, esto es una Cybertruck. Ahí está la Cybertruck. Bueno, pues sí, ya. Así ya, le pusieron los mexicanos. ya dimos el chaburrucazo de lo que viene siendo. Por cierto, me mandó hoy la norteñita imágenes de Estados Unidos. ¿Sabe cuánto cuesta un aguacate en Miami? En Miami, que tiene clima tropical, ¿eh? $5. 1.79. En California andan como a $3-4 cada aguacate. Y no hay huevo. No, Hay no. unas broncotas, se agarran a putazo con los huevos. Pero Sí. aparte no faltó quien diga, pero ya están viendo con Brasil para comprar aguacate. En primer lugar, el aguacate brasileño es distinto al aguacate mexicano. En la pagua. Incluso es mucho más dulce. Y allá es una fruta, y acá nosotros lo vemos como un vegetal, ¿no? El sabor que tiene el aguacate mexicano pues, es muy propio y único a nivel mundial. Pero ellos ya están empezando a ver las consecuencias de las determinaciones que tomaron. A ver, ¿quién hace fuerte realmente la economía agrícola de los Estados Unidos? El inmigrante, el extranjero y en su gran mayoría el mexicano, ¿no? Y hay que entender algo, y espero que no me lo tomen a mal los compañeros migrantes. Incluso el migrante mexicano, centroamericano, es muy dado a ir a trabajar en los campos agrícolas y no tiene mayor problema. A lo mejor los hermanos inmigrantes de Sudamérica hacen otro tipo de trabajos, pero esa fuerza que existe en el campo agrícola de los Estados Unidos, pues es del mexicano y del centroamericano, y empiezan a atacarlos, están pagando las consecuencias, y ya traen una afectación grande, y espérate, mi querido Cubano y Manuel, a que pase un par de meses, porque ustedes saben que si hay algo que afecta es el huevo. A los americanos les gusta mucho para desayunar, es como parte de su gastronomía. Imagínate lo que va a pasar en unas semanas, si esto sigue. Así es. Hay broncas, Bueno, hay bronca. Por ahí está el video de las broncas peleándose a la gente por los sí, ahorita ya no nos da tiempo porque ya tenemos la última pregunta, porque ya vamos para la hora y cacho. Pero mañana les ponemos un video de un gringo que vino a Tijuana, vino a Cancún y comparó el precio de la docena de huevos y olvídate, o sea. Pero, Manu, tú sabes que yo hago la aplicación del súper. Sí. No se está vendiendo la coca Milic aquí en Chihuahua. En Chihuahua. No se está, la gente está comprando Pepsi. Yo lo platicábamos antes de entrar al aire. Yo no he comprado un solo refresco desde que todos los mexicanos dijimos, órale. Ayer, para mí, uno de los deportes que a mí más me gusta y amo es el fútbol americano. Deporte gracias al cual tuve una beca deportiva para poder estudiar la universidad y no vi el Super Bowl porque como mexicano dije, si vamos a aventarnos boicot, vamos a aventárnoslo en serio. Porque lo que digamos con la boca se sostiene con todo el cuerpo, porque todavía estamos en horario infantil, ¿no? Pero pues es que es una realidad. Ahorita, Manu, lo que estábamos diciendo, oye, ¿qué refresco estás tomando? No, pues no, es uno nacional. Ice Cola. No voy a comprar una Coca-Cola. Así es. Yo, por ejemplo, lo de Peñafiel, yo no sabía, yo también pensaba que Peñafiel era mexicano y no. Resulta que es parte de la empresa Dr. Pepper. Así es. Pero yo no tenía ni la menor idea. ¿No? Entonces, por eso, si llego a tomar un refresco, será Jarritos. O Red Cola sí es mexicana, ¿no? Y Red Cola, la Big Cola es de Perú, no tenemos ningún problema ahorita que yo sepa, aunque hay dictadura allá. Está la Chivacola o no, pero yo siendo del Cruz Azul, no sé, no sé, conchas, esa cosa. ¿Qué pasó? Que regrese la RC Cola. Tengo 2 hijos que le van a la América y un hijo que le va a las Chivas. Nada más el chiquito, que es el único que tendrá herencia, le va al Cruz Azul. Ah, bueno, pues ya. Ya es mi mejor amigo ese chico también. Bueno, vamos con el último tema. Oye, pero ustedes tienen la mejor aficionada de Cruz Azul, que son chingados. No, Chile, el saco. No, la verdad es que, a ver, no, es el tipo de cosas que dices. León Krause. Dios mío, bueno, ver a una persona como Javier Lozano, conocido en redes sociales como el Saco de Pus, quien fue secretario de Estado con Felipe Calderón, que sale apoyando a los jefes de Kansas City, por eso entiendes por qué
le dieron la paliza que le dieron, ¿no? Sí. Bueno, exactamente lo mismo pasa con Xochitl Gálvez. Yo creo, con todo respeto, que ella es la que ha salado a mi equipo en tantos años. Pero bueno, es mi pasión, no puedo dejar de irle al Cruz Azul. No, va al Estadio Azul Xochitl, no, chido, con todo, y ahí empiezan a caer. Alegre, feliz. Ahí empiezan a caer los goles. Mira por qué perdieron los jefes. Sí. O sea, yo lo he dicho públicamente, la maldición del saco de pus es peor que un muñeco vudú amarrado, ¿no? Y con alfileres. Así es. Es de esos que tiene la vista tan pesada que con una mirada seca la milpa del vecino. O sea, sí está complicado. Así es. Dice Lucky 13, las tiendas comerciales están vacías de huevos aquí y los pocos que tienen te quieren vender como oro. Bueno, pues ahí está. A ver, vamos con el último tema, a ver si tenemos la captura de pantalla de este señor Ernesto Ledesma. Que esto ya lo comentó el licenciado, ya hubo réplica, pero no le queremos aquí preguntar. Y de hecho también porque ahora de aquí a junio, por el tema que ya saben, que no vamos a llamar a nada todavía, pues vamos a estar invitando al licenciado mínimo Marvel. Y si nos apoya el licenciado, mínimo un par de veces al mes hay que invitarlo hasta que sea el proceso, para que nos vaya explicando. Pero bueno, dice este señor Ledesma, a ver, pónmelo para leerlo, porque esto fue bueno, qué terrible noticia, otro siniestro abogado también es candidato a ministro de la Suprema Corte, lo que nos faltaba, que la Sedena también tenga su ministro. Ahora, yo voy a hacer los comentarios, y no porque seamos amigos, licenciado y yo, y que le vayamos a corazón, que lo somos. Yo voy a hacer mi comentario. Primero, si el señor Ledesma es periodista, es director de un medio de deporte periodístico, que se llama Rompeviento, si tiene un medio, él debe poner una investigación para comprobar por qué le dice siniestro, si tiene vínculos ahí con Jack el Destripador, el licenciado, quien sea, lo puede publicar porque tiene un portal y un programa de YouTube. Lo tiene. Y segundo, yo no entiendo por qué, si es del dominio público, porque ha salido en medios periodísticos y el propio licenciado lo ha dicho de su boca, que él, cuando a su señor padre lo arrestaron y pasó todo lo que sabemos porque encontró los vínculos de la familia de Zedillo con el narco, a él hasta lo torturaron y amenazaron a su familia. ¿De dónde saca este señor Ledesma que ahora cambia de giro totalmente César Gutiérrez Priego y ahora es el ministro de la Sedena, ¿no? O sea, no es como que la relación sea tan buena, ¿no? Pero bueno, licenciado, no sé si aparte tengo otra pregunta, el Cuba, pero no sé, ya para ir dando por zanjado este tema, ¿qué onda con esos comentarios? O sea, ¿por qué lees más crees que hace estas suposiciones y por qué no presenta ninguna prueba teniendo un medio? Esa sería mi pregunta. Mira, fíjate, Manuel, me llama la atención, ¿no? Porque no creo que darle foco pues, el comentario de alguna opinión que pueda dar una persona en específico sea importante. Aquí lo importante es cómo un medio de comunicación se sube, ¿no? a hacer señalamientos sin ninguna prueba, cuando yo públicamente, y lo pueden buscar en las redes sociales, se pueden ir a X, antes Twitter, yo sí subí documentos de una investigación abierta en donde mi señor padre, como comandante de la Quinta Región Militar, le está informando al secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, que tienen a un informante que se encuentra involucrado con la organización criminal llamado Carrillo Fuentes, ¿no? Con el cártel de Juárez, en donde él está como informante, ¿no? de la Quinta Región Militar, y que le señala abiertamente que Amado Carrillo Fuentes le dijo y le demostró que le había entregado dinero a Líbano Sáenz, el secretario particular de Ernesto Zedillo, toda su presidencia, y quien además fue su coordinador de campaña. Y eso es un hecho público. Yo subí los tweets y ahí están los documentos, donde dice que le entregó dinero, vehículos y propiedades para apoyar la campaña presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y de esos documentos que ahí están, son públicos, los he presentado y nunca he escuchado que hagan una investigación. Eso es lo que me llama la atención, mi querido Manuel, ¿no? Un periodista investigador se podría investigar. Entonces,
me parece que darle importancia a los comentarios de cualquier persona, que parecería que lo que están tratando de hacer es buscar algo, ¿no? Como para pues, buscar algún enfrentamiento de carácter directo o veto a saber, pues no me parece relevante. Lo que me parece relevante es eso. ¿Por qué si tú aseguras hechos cuando eres supuestamente un periodista investigador y no investiga lo que yo te estoy diciendo con documentos públicos que estoy presentando, ¿no? Y que en su momento, pues yo lo he comentado. Sé que a lo mejor habrá muchos ataques, ¿no? Porque públicamente, pues yo siempre lo he dicho. Nunca he negado a mi señor padre y nunca lo voy a negar. Y también lo he dicho públicamente. Si ser hijo de mi padre me cuesta no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo pago con gusto el precio, porque jamás voy a negar a mi señor padre, y menos que yo fui su abogado, me tocó luchar contra todo un sistema, porque antes sí había todo un sistema, y pudimos salir avantes. Entonces, me parece que como persona, como ser humano, como hombre y como hijo, no me lo podría permitir, ¿no? Entonces sé que habrá muchos ataques y sé que habrá muchos comentarios fuera de lugar, pero lo importante no es quién lo dice, sino la forma en como nosotros podemos demostrar, porque lo que yo digo, yo siempre tengo un documento, forma de demostrarlo. Si alguien dice algo de mí, pues que lo demuestre. Mira, ahí está, ¿no? Y son documentos que yo los he mostrado, que incluso han sido retomados por medios de comunicación realmente profesionales que han hecho investigaciones y que se dieron cuenta que había hasta averiguaciones previas y que sí había esa investigación que yo señalo, que incluso había cassettes de grabaciones que se habían interceptado por parte de la inteligencia militar, de elementos bajo el mando de mi señor padre, y así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque incluso mi padre no llegó a ser antidrogas, ni llegó a ser general de división, nada más porque un día se levantó y se lo sacó en las Sabritas. Tuvo toda una carrera y estuvo trabajando durante décadas para poderlo conseguir. Y comete el error de creerle al presidente que tenía que investigar a todos, y en esas investigaciones sale miembros de su familia ligados directamente a los narcotraficantes Amezcua Contreras, reyes de las metanfetaminas en aquel entonces. Pues yo creo que un periodista investigador lo que haría sería investigar. O si vas a hacer un comentario, pues tú con ese comentario sales y confirmas, ¿no? Es como lo que hablábamos ahorita de estos periodistas. Me encantaría tener la certeza, mi querido Manuel, sobre alguna periodista o algún periodista, pero como no lo tengo, no lo aseguro. Imagínate cómo me vería yo salir a hacer comentarios fuera de lugar cuando yo no lo puedo demostrar, ¿no? Y que a lo mejor parecería que más bien es porque quiero pues, llamar la atención o una animadversión personal, ¿no? No lo sé, simple y sencillamente no lo sé, pero pues imagínate, es lo que yo les decía, realmente, y se los digo honestamente, Manuel Cubano, a mí me encantaría ser el candidato del ejército, de las Fuerzas Armadas, por una cuestión bien fácil, verlo nada más por números. En México tenemos poco más de 350,000 elementos militares en activo. Más aparte tenemos un número altísimo de militares retirados que rondan los 120,000. Estamos hablando casi de una fuerza de 470,000 elementos militares, que por lo general la gran mayoría de ellos son jefas o jefes de familia, lo cual puede convencer para el voto a su familia más cercana. Una familia tradicional mexicana está conformada por un padre, por una madre y por 2 hijos, o en su defecto, por los abuelos, etcétera. Eso te terminaría dando, mi querido Manuel, 470,000 por 4, pues imagínate, estamos hablando de 1,5 20,000 votos. Con 1,920,000 votos que yo recibiera, en dado caso de que hubiera una elección en donde yo me postularía, eso me aseguraría a mí ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, realmente me encantaría ser el candidato del ejército, ¿no? O del gremio militar. Pero, pues, imagínate, ¿no? Es muy fácil hacer comentarios, señalar, mentir. Lo difícil es probarlo. Fíjate que, a ver si nos puedes volver a poner el tweet antes de irnos con el comentario del Cuba ya para cerrar. El tweet que rescaté. A ver, te digo, Ledesma tiene un portal, tiene periodistas, comentaristas. Y yo en lo que el licenciado nos estaba comentando, la explicación, me tardé 30 segundos. Puse en Google, cuando él puso esto, bueno, y luego hizo un hilo ahí que parecía el Génesis ahí de la Biblia, larguísimo, que Seth engendró a no sé quién, y bueno, larguísimo el hilo. Que yo le respondí
que era puro comentario con el hígado, pero sin pruebas, ¿no? Y yo sigo opinando lo mismo. Pero a veces nos pones el tuit del licenciado donde están los documentos, que por cierto ya los leí así rápido, no soy experto en leyes, ya se lo pasé a mi asesor personal, que le mando un saludo, pero viene firmado de puño y letra del ya afinado general Gutiérrez Rebollo. Tiene esto que nos dijo el licenciado. Bueno, si yo tarde, al mismo tiempo que estamos conduciendo un programa aquí con nuestros amigos del Cubano, con Alexis, con Marvel, tardé 30 segundos en encontrar estos documentos, pues ¿por qué Ledesma no hizo lo mismo? ¿Por qué su equipo no hizo lo mismo? O sea, ¿por qué? Bueno, no sé, o sea, dejo esa pregunta ahí porque me dicen aquí que estudió en la Ibero, no sé qué, pues está bien, ¿no? Hay gente que no por estudiar en la Ibero eres malo, pero bueno, no sé, o sea, no sé, Cuba, tú cómo lo veas, o sea, ¿por qué aquí encontramos rápido estos documentos que el licenciado refiere, que son sus pruebas de lo que él ha dicho, lo que él ha No, pero son solamente pequeñas pruebas de todo lo que tengo, mi querido Manuel. ¿Tú crees que no me van a querer estar atacando? Tengo, como tú no tienes idea de expedientes, tengo una casa muy pequeña en el Estado de México, que es única y exclusivamente para guardar todos los expedientes de la causa penal de mi padre y del macroproceso, porque hay muchas cuestiones que vienen unidas y todas las causas penales que hubo en los juzgados militares. Porque los he cuidado, mi querido Manuel, como no tienes idea, al grado de que ya he digitalizado la gran mayoría, porque muchos de ellos, como todavía son en papel de ese antiguo, pues ya empieza como que a borrarse lo que está escrito, y todo lo tengo en copias certificadas. ¿Por qué? Porque yo sabía que algún día tendría la oportunidad de sacar toda esa información que nunca han publicado, porque nada más se van a la parte oficial de lo que señaló en su momento la PGR, ¿no? Pero no saben realmente todo lo que se dijo, ni qué pasó, ni qué sucedió. Entonces, por eso yo muchas veces digo, si quieres hablar de la parte del asunto de mi señor padre, habla de la parte oficial que te dieron a conocer, pero no asegures algo cuando no conoces el cuerpo penal. Pues ojalá saques ese libro que has un libro yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Ya es hora de que lo saques. El problema viene aquí, yo lo he dicho muchas veces, mi querido Manuel Cubano, ¿no? Yo siento mucho cariño y amor por mi madre, mis hermanos y mis hijos. Sí. Es mi núcleo familiar directo. Yo puedo tomar decisiones por mí, y yo tomé la decisión de defender a mi señor padre, y de si tenía que arriesgar la vida como tantas veces me han amenazado, pagaba el precio con mucho gusto. Obviamente no soy tan tonto, ¿no? Trato de cuidarme y de tener ciertos protocolos de seguridad, etcétera. Pero a lo que voy es, a mí directamente me han seguido amenazando, incluso ahorita el haberme postulado para ministro, me han amenazado de muerte, ¿no? Por yo dar a conocer este tipo de cosas. Y lo que pasa es que a mí no me gusta andar, como si me explico, chillando en las redes sociales, pero es un hecho real. Entonces yo tomo mis propias precauciones. Imagínate, si yo fuera el candidato del ejército, pues ya traería yo por lo menos unos escoltas, ¿no? Para que sí, pero bueno. Y no hay absolutamente nada. Pero es muy fácil hablar y mentir. Pero el problema con el libro es que dentro de la causa penal de mi señor padre, que fueron 16 causas penales y aparte el macroproceso, hay un sinnúmero de personas que se mencionan, que muchos son multimillonarios o que incluso en este momento siguen siendo funcionarios. ¿Cómo puedo yo arriesgar a mis hijos, a mi madre y a mis hermanos a que les pueda pasar algo por una publicación de un libro que yo haga? Y esa parte es complicada, y por eso tomé la decisión de que aunque el libro ya lo escribí y tengo fijado una columna donde explico un poco de lo que trata el libro, tal vez nunca lo publique, porque yo no puedo poner en riesgo a mi madre, a mis hermanos y a mis hijos. No sería justo. Yo puedo tomar decisiones por mí, y yo decidí que voy a defender a mi señor padre porque sé y me consta su inocencia, ¿no? Y también porque yo quiero cambiar el que mis hijos no tengan que estar viviendo lo que yo viví siempre, Manuel, que la gente, cuando no tiene capacidad para tener un debate conmigo, lo primero que quiere hacer es descalificarme, porque, es que es hijo de fulano de tal. Y es lo que yo les he dicho, suponiendo sin conceder eso que tiene que ver con que yo te gané en un juzgado, que yo fui mejor abogado que tú, que yo demostré que estás mintiendo. Me parece que no tiene absolutamente nada que ver, pero es la forma más fácil de tratar de atacar a una persona cuando no tienes forma, ¿se me explicó? De demostrar que esa persona, al ser mejor que tú,
pues mejor te vas a la denostación, ¿no? Por eso no he publicado el libro. Bueno, pues ahí está el comentario, pero ojalá algún día ya cuando varios de estos personajes ya no estén o ya estén ahí con Don Satanás, pues pueda salir ese libro. Lo vamos a estar esperando con ansias. A ver, somos más de 600 conectados, así que suscríbanse, pongan la campana de notificaciones. Denle like, dejen comentarios, los que nos ven diferido, dejen comentarios, mándenle saludos al licenciado, al cubano, ahí nos está sirviendo mucho. El Cuba y el Rafita nos mandaron también bastantes este fin de semana, un programa épico ahí que se acabó a las 2 de la mañana, ya vamos para los 42,000, así que ahí vamos para arriba. Le manda todo el apoyo, dice Notirráfaga, qué fuerte, mi apoyo y solidaridad para César Gutiérrez, Priego, ánimo y mucha fuerza, además de todo el éxito del mundo. Bueno, pues ahí está. Un abrazo a Rafa, que es un tipazo como siempre y que sabe que se le quiere y se le estima. Así es, aquí arriba. Dicen que cuando las hienas lloran, quiere decir que vamos avanzando. Yo no voy a decir los perros, porque los perros son animales muy, muy nobles. Así es. Pero bueno, gracias. Vas para adelante, que te valga madre lo que digan los pendejos. Ese tipo es un golpeador, iba a la mañanera a golpear a Andrés Manuel también. ¿Sabes cuál es el problema, mi querido cubano? Que los cobardes no atacan de frente. Ese pedo. Y eso es lo que me da miedo, ¿no? De todo este grupito de poder que hubo en su momento, que pues, a la gente se le olvida, ¿no? Pero a ver, a mí me tocó lidiar en el sexenio de Zedillo con su secretario de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, que su hijo es el actual fiscal general de justicia del Estado de México. 2 de sus sobrinos fueron procuradores generales de justicia del Estado de México. Otro de sus sobrinos fue el último procurador general de la República, que quería nombrar fiscal general, sobrinos directos. Otro de sus sobrinos fue ¿cómo se llama este puesto? Cuando eres el abogado del presidente, no el abogado de México, que es el procurador, ay, ¿cómo se llama? El jefe de oficina. Jurídico de presidencia. Asesor jurídico. Sobrino de él directamente. Después me tocó el pleito con Rafael Macedo de la Concha, que fue procurador general de la República, aquel que inventó y operó el desafuero contra el desafuero Andrés Manuel López Obrador. Y después me tocó con toda esa cofradía de poder de militares que estuvieron en el poder durante todo ese tiempo, y posteriormente termina llegando una persona que ellos apoyaron mucho, ¿no? Que no voy a decir su nombre porque si no van a decir que estoy ejerciendo, ¿cómo se llama? Violencia política de género. Violencia política de género, pero que posteriormente llegó y fue Procuradora General de la República, ¿no? Entonces, yo los he tenido que sufrir, los he tenido que vivir. Por eso me dicen, ¿por qué apoya la Cuarta Transformación? Porque me vino a dar esperanza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a mí me tocó, cuando lo quisieron desaforar, estar y escuchando el discurso que él dio, porque a mí me tocó, cuando él perdió la presidencia, ir a Reforma y manifestarme. Yo fui en los ridículos que me sacaron en fotografías, que por ahí las podrían encontrar en redes sociales, donde le digo, a sus órdenes, mi general López Obrador, usted nos dice. Y nunca he buscado ni un puesto político, ni absolutamente nada. Esto de ministro llegó porque realmente creo que sí puedo hacer algo para cambiar la impartición de justicia en mi país. Y cuando llegue el momento, pues nosotros pediremos que la gente nos apoye. Ahorita no es el momento. Aclaremos por si quieren utilizar este video luego para acusarnos de actos anticipados de campaña. Así es, no estamos llamando a nada, entonces vamos a seguir invitando al licenciado y ya que esté la campaña, pues lo queremos seguir invitando al menos cada 15 días. Ahí sí, ya en la campaña ya podemos pedir, decir y hacer y no pasa nada, ¿no? Pues el espacio está abierto, Mili, cuando quiera ya sabe que está en su casa. Lo vamos a estar invitando y también está en otros medios, está con Meme, está con Chente, está con Pedrero, está en varios medios. Entonces aquí lo vamos a seguir invitando. Tienes todo, tienes una pandilla. Los domingos y barbacoa los sábados. Sí, bueno, pues hoy... bueno, para las pensiones, hermano, porque si no, no sale. Mis hijos comen como si me odiaran. El licenciado luego ahí anda presumiendo que se echó los mejores frijoles charros, ¿o cómo era eso? Me toca, sí, a ver, yo tengo un grave problema. A mí me fascinan los frijoles charros, la pancita, el consomé, pero con los años te vuelves exigente, ¿no?
Entonces, cuando puedes llegar y probar unos buenos frijoles charros, es la delicia más grande del mundo. Y es lo que yo le decía a alguien, no le des réplica a una persona que te quiere atacar. Si tú tienes más vistas porque subiste una foto de tus frijoles charros, ¿para qué le das oportunidad a una persona que lo que quiere es llamar la atención? Pues mejor sigue hablando de los frijoles charros, ¿no? Pues cuando vengas al norte te vamos a invitar a un menudo norteño para que vea lo que es bueno, pues. No, hombre, los frijoles charros también cazan, están buenísimos. Pero a ver, sí, acá en el norte, sí. Es que en el norte yo el problema que tengo es cada que voy regreso como con 7 u 8 kilos de más, porque me la paso comiendo tacos de asada, las tortillas de harina se tienen que inflar para... No, sí. El queso. Oye, cuando fuiste con Chente el fin de semana aquel, ¿no? Te echaste ahí. O sea, a ver, me tardé cerca de 7 meses para poder bajar 9 kilos. Me fui un fin de semana con Vicente, bueno, un poco más de un fin de semana, y subí 12 kilos. O sea, me tardé 7 meses para bajar 9 y en 5 días subí 12 kilos. Dije, no, bueno, eso sí, comí delicioso, pero me doy cuenta que sí, ya a esta edad me tengo que cuidar un poco más. Pero bueno, ya los dejo, les mando un abrazo. Gracias por el espacio. Nos vamos, pues nos vamos yendo. Muchas gracias, licenciado, y te volvemos a invitar, en unos 15 días vamos a estarte invitando, y ya que sea la campaña, pues ahí sí le vamos a dar con todo. Le dicen el más guapo, dice yo soy Victoria, está guapo, que ya dicen saliendo de aquí nos vamos con Rafita, bueno, pues sí. Gracias, licenciado, nosotros cerramos yo y el Cuba. Cuídense mucho, abrazo. Cuídense mucho, Milik. Bye, bye.